Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de este perfil de Facebook Morena Socialista. El día de hoy tenemos la tercera sesión del taller de formación marxista con el tema del materialismo dialéctico. En concreto estaremos estudiando el texto de Engels de Introducción a Dialéctica de la Naturaleza. La ponencia la va a dar nuestro compañero Gil Mayorga y pues a partir de hoy estaremos pues continuando con con la tercera sesión del taller de formación marxista. Entonces, pues sin más, le cedo el micrófono al compañero Gil Mayorga para que podamos pues iniciar esta tercera sesión del taller de formación marxista. Pues buenas noches a todos, pues adelante Gil. Sí, gracias, buenas noches a todos. Si tengo problemas con la red, pues por favor me avisan Buenas para no estar así noches. como luego cortado y seguir por otro lado. Buenas noches a todos. Sí, Buenas entonces, noches a todos. buenas noches a todos, quienes estamos aquí y también quienes estamos en Facebook. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco con este tema. El tema de dialéctica de la naturaleza, pues es una cuestión. Pues es importante dentro del marxismo, aunque digamos dentro de los desarrollos más conocidos, pues no es pues tan presente, ¿no? Y eso tiene varias razones. O sea, el texto en realidad no es un texto concluido, es una obra que se quedó, digamos, en construcción, cuya autoría pues corresponde en mayor medida a Engels, pero pues ahí también vamos a ver una cuestión, o sea, en realidad la dialéctica de la naturaleza pues es una obra conjunta de Marx y Engels, o sea, son ideas que ellos compartían y que deseaban, digamos, desarrollar de alguna manera teórica y pues llegar a popularizarlo, pero digamos se quedó un poco como una obra de trabajo para ellos. O sea, no es una obra muy conocida, no es una obra muy estudiada. Y en realidad, pues es como un cierto ajuste de cuentas, ¿no? Con ciertas cuestiones filosóficas y de ciencias naturales, etcétera. Ahora bien, normalmente esta obra se atribuye exclusivamente a Engels y pues muchas veces incluso se le trata como una especie de ocurrencia, ¿no? De Engels, ¿no? O sea, como que es una obra desligada de Marx y que por tanto pues es una cosa que ahí tenía Engels pendiente y pues que a él se le ocurrió desarrollar y impulsar, incluso en contra de las ideas de Marx, ¿no? Porque eso también está presente en ciertos lugares, ¿no? O sea, es muy curioso que pues, quieran poner a Marx contra Engels, ¿no? No es algo nuevo, o sea, viene de ya de muchos años. Y es este esfuerzo sostenido por, digamos, quitarle esa parte revolucionaria a la obra de Marx y atribuir ese revolucionarismo a Engels. Entonces, temas como el anti-Düring, la dialéctica de la naturaleza, el Ludwig Feuerbach y este tipo de obras se suelen atribuir pues, exclusivamente a Engels. Ahora bien, eh, ¿cuál es la importancia de esta obra dentro del conjunto de la obra de Marx y Engels? Bueno, pues finalmente podemos ver eso por dos vertientes, o sea, finalmente afirmar, digamos, de manera teórica, el lugar de la teoría marxista dentro del conjunto de las ciencias en general, ¿no? El conjunto del estudio científico. Es decir, afirmar la unidad de los procesos naturales y sociales, o sea, afirmar la unidad de estos, conjunto de procesos como en realidad procesos de la naturaleza. Y pues finalmente poner un coto, ¿no? A la cuestión del idealismo en la filosofía, o digamos, combatir el idealismo en la filosofía y en las ciencias sociales. Eso es muy patente, porque finalmente las ciencias naturales, pues todas las tenemos entendidas como un proceso de estudio materialista de los procesos naturales, eso es muy obvio. Finalmente, las ciencias naturales se afirman sobre procesos que tienen una gran repetibilidad, no completamente repetibles, ¿no? O sea, repetir, por ejemplo, un proceso estelar, o sea, la formación de una estrella, no se puede hacer en un laboratorio, o sea, también no hay que ver los procesos naturales como que todos sean procesos repetibles. Los procesos naturales también tienen procesos históricos, como la evolución o la formación de planetas, estrellas, etcétera.
Pero dentro de eso, pues las ciencias naturales, por ejemplo, o sobre todo la física, pues tienen mucha matematización, o sea, tienen muchos modelos matemáticos que pues, sí se apegan a los procesos naturales, o sea, tienen un grado de acercamiento muy grande con los procesos naturales. Con las ciencias sociales son tanto diferentes, o sea, sí se pueden aplicar modelos matemáticos, pero hasta cierto punto, ¿no? Y hasta ciertos procesos, por ejemplo, económicos. Pero ya, por ejemplo, en procesos históricos es más difícil y en general, pues se vuelve en sociología, por ejemplo, se vuelve un tema un poco más complicado. Entonces, el objetivo tanto de Marx como de Engels, pues es afirmar esta unidad de la naturaleza. O sea, en principio, siguiendo un poco los procesos filosóficos o el desarrollo filosófico que ellos llevaron, digamos, hasta cierto punto continúa, ¿no? Ahí donde dejaron los filósofos clásicos alemanes y los de la Ilustración, el trabajo, ¿no? O sea, de estos filósofos, pues fueron muy hábiles y muy talentosos en demostrar la materialidad, ¿no? De las ciencias. Por eso les mencionaba que actualmente, pues ya las ciencias naturales pues, están afirmadas, ¿no? Como materialistas. Entonces, este materialismo en las ciencias naturales, pues se afirma pues es casi moneda común entre la población, entre los estudiantes, los profesionales. Pero en las ciencias sociales hay materia de debate. O sea, incluso se llega a discutir si los procesos sociales corresponden de alguna manera a los procesos naturales, o sea, si hay alguna unidad o identidad entre ellos. No es un debate fácil, no es un debate que se termine fácilmente porque finalmente es una cuestión de clase. O sea, los procesos sociales suelen ser atribuidos, digamos, a procesos mentales, a los procesos de la mente humana. Y la mente humana, pues es fácil que se atribuya a una entidad, ¿no? Una entidad sobrenatural. Es decir, el idealismo suele afirmarse muy corrientemente en las ciencias sociales, incluso hasta la fecha, ¿no? O sea, después de tantos desarrollos científicos, pues aún se sigue apelando, por ejemplo, a causas divinas, pues, a las doctrinas como las de la iglesia, ¿no? Entonces, digamos, esa parte había quedado inconclusa con los antiguos filósofos clásicos y la ilustración, que digamos llevaron ellos siendo filósofos burgueses o semiburgueses, pues no está reñido, ¿no? Que afirmaran la materialidad de los procesos naturales. Ahí están los desarrollos, por ejemplo, de Kant, o incluso el idealismo de Hegel, ¿no? Ya está como muy impregnado de la dialéctica y la desarrolla hasta prácticamente sus últimas consecuencias, donde lo retoma Marx. Pero ellos ya tienen esa barrera, ¿no? La filosofía y la ciencia burguesa tienen esa barrera, o sea, en los procesos sociales. Y no es una barrera, digamos, obvia, ¿no? O sea, pero esa barrera existe porque finalmente los procesos sociales que involucran la lucha de clases. O sea, finalmente de lo que se trata es si la ciencia va a avanzar a descubrir las leyes y las fuerzas que están imbricadas en los fenómenos sociales, porque entonces ahí se topa con el dominio de la burguesía. Ahí se va a topar con que la burguesía pues controla los medios de producción y todo lo que Marx nos va a demostrar. Finalmente es lo que nos va a demostrar Marx en el Capital. O sea, finalmente va en contra del dominio burgués. O sea, es la ciencia aplicada a la revolución. Y lo que no quiere una clase social dominante, pues es una revolución que la derroque. Entonces, de alguna manera, a veces consciente, a veces inconsciente, los ideólogos burgueses, pues intentan sustraer, ¿no? Las ciencias sociales al estudio científico, porque pues no se trata de crear herramientas de lucha del proletariado o de las clases dominadas. Y entonces esa es un poco esa parte, ¿no? De la necesidad de esta teoría, ¿no? O este desarrollo de la mística de la naturaleza. Finalmente, no era como que Marx y Engels pretendieran imponer un esquema, ¿no? Y decir, esto es el esquema y la ciencia no tiene valor.
O sea, no es como que el decir, pues lo que hace la química no vale y lo que importa es que sigan un esquema, ¿no? Porque pues, bueno, precisamente ellos eran lo que suponían, ellos buscaban que precisamente la ciencia no estuviera, digamos, controlada, ¿no? O dirigida por esquemas filosóficos ya un tanto, digamos, obsoletos, ¿no? O, digamos, rígidos. Entonces, la cuestión es que precisamente el desarrollo de Marx y Engels, pues va en ese sentido, o sea, no en el sentido de imponer un rígido esquematismo dialéctico al desarrollo de las ciencias. De hecho, ellos más bien lo que afirman es lo contrario, ¿no? O sea, más bien la filosofía se nutre de la ciencia, que la filosofía tiene que trabajar en el sentido de estudiar, o sea, cómo son los métodos científicos, cómo es el método científico, digamos, general, o sea, ver la relación entre el objeto y el sujeto que conoce. Es decir, ver cómo los procesos reales, físicos, naturales y sociales, por otro lado, se representan en el conocimiento del ser humano. O sea, más bien lo que hacen es, digamos, realzar este papel del ser humano como sujeto que conoce, ¿no? O sea, que conoce y que comprende el mundo que lo rodea, y que, digamos, puede interactuar con él a través de herramientas de conocimiento. Entonces, modelos matemáticos, etcétera. Entonces, un poco, no, un poco romper, ¿no? Con esos, ataduras, ¿no? De los científicos, por ejemplo, de la antigüedad, que tenían respecto a la filosofía. Y no es que Marx y Engels desprecien la filosofía, dicen, incluso no solo en dialéctica, sino en Anti-Turing, por ejemplo, dice Engels. Muchas veces los científicos gastan enormes esfuerzos en resolver problemas que si supieran filosofía ellos, podrían haber ni siquiera abordado, ¿no? Porque se hubieran dado cuenta que pues no era lógico ni racional, o sea, la filosofía también tiene su lugar en Marx y Engels. Entonces ellos dicen, no, pues, no es como que la filosofía suplante a la ciencia y viceversa, o sea, la filosofía puede aportar a la ciencia y la ciencia se le aporta efectivamente a la filosofía, siempre que la filosofía sea materialista, porque una filosofía idealista, pues obviamente no busca aprender, ¿no? O sea, ya tiene muchos esquemas preconcebidos, más bien busca como un poco redondear sus argumentos, ¿no? Para defender la idea de una entidad superior o sobrenatural. Entonces, esa es un poco la cuestión, o sea, la dialéctica de la naturaleza, esta obra dentro del conjunto de Marx y Engels, digamos, no es como esa parte, ¿no? De imponer el esquema dialéctico a la ciencia, a los procesos naturales, etcétera. O sea, como tratar de meter en un molde, pues lo que en realidad es una realidad vasta, ¿no? Compleja, muy, en permanente movimiento y transformación. Y ese es un poco lo que va el texto, o sea, finalmente es el reconocimiento teórico de cómo la naturaleza está en permanente movimiento. O sea, que ahí retoma lo que es la dialéctica de Hegel, incluso el pensamiento filosófico previo. O sea, la dialéctica de la naturaleza finalmente es afirmar esto, o sea, la naturaleza está en perpetuo movimiento y transformación. Que el movimiento no se puede entender solo como que un objeto cambia de posición a otra. O sea, normalmente nosotros tenemos esa idea del movimiento de la física, ¿no? O sea, un cuerpo se desplaza bajo ciertas leyes, etcétera, etcétera. Pero aquí en la dialéctica marxista, pues el movimiento es entendido como el cambio en general, el cambio de un proceso a través de ciertos estados. Cambia de un nivel de energía a otro, cambia de posición, se transforma, genera nuevas formas de movimiento, pero la energía se conserva. Entonces, finalmente la energía y el movimiento están asociados. Entonces, un poco es esa parte, ¿no? Es afirmar la materialidad y el perpetuo constante movimiento. O sea, la materia no se entiende solo como aquello que es visible o que tiene masa. O sea, en la dialéctica, la materia todo aquello todo aquello que tiene formas, se expresa, digamos, o se manifiesta en movimiento, en en energía, precisamente, o sea, digamos, es todo aquello que existe objetivamente, es aquello que existe, digamos, fuera de la experiencia o independientemente de la experiencia del ser humano.
y que por tanto pues tiene distintas formas de movimiento, o sea, existe en el tiempo, o sea, su manifestación es el tiempo, el movimiento, etcétera. Y al manifestarse así, de manera objetiva, lo que hace el ser humano o el sujeto que conoce, pues es interpretar, ¿no? O sea, recibir un reflejo de esta materia y entonces obtener conocimiento de cómo se mueve, o sea, precisamente de sus procesos. Por eso la materia no está asociada, por ejemplo, solamente a los átomos, ¿no? O sea, hay subpartículas, fotones, ondas, todo eso es materia. O sea, no tiene sentido, no tuviera sentido asociar la materia solamente a alguna manifestación particular. O sea, hay muchas formas de esta materia. Lo que es común a ellas es el movimiento en el tiempo y el espacio. Entonces, materia en el movimiento y en el espacio es objetivo y es lo que se refiere a la dialéctica marxista como materia. O sea, es la materia en el sentido más general del término. Y entonces sus manifestaciones, pues nosotros las percibimos de alguna manera. Primero, las percibimos, digamos, sensorialmente, pero con el avance del conocimiento, pues va cambiando esa percepción. O sea, ya no solamente es sensorial, ¿no? Sino que ya tenemos una interpretación de cómo es ese proceso en términos, pues que pueden llegar a ser incluso teóricos, matemáticos. Y después viene el movimiento de reversa, ¿no? O sea, ya no solo es conocerla, o sea, realmente el siguiente paso del conocimiento es transformarla. O sea, pasar del percibirla, analizarla, descomponerla, volverla a componer y el utilizarla. Por eso la producción capitalista dio un impulso tan grande a la ciencia, porque finalmente muchos procesos tecnológicos se basan en este proceso, conocimiento. Entonces los átomos son recombinados, combinados, analizados, es decir, separados y vueltos a organizar. Y toda esa interacción pues produce un conocimiento del ser humano de cómo funcionan estos procesos. Entonces, eso es un poco, digamos, el movimiento dialéctico del conocimiento. O sea, la cuestión no se queda solamente en la contemplación, ¿no? O sea, a la materia hay que, como decía, me decía un maestro de física, ¿no? O sea, hay que golpearla. O sea, la única manera de obtener conocimiento del sistema es golpearlo. Claro, eso genera otros temas, ¿no? Filosóficos, porque al golpear la materia, pues la estás afectando, ¿no? O sea, viene toda una discusión teórica de qué tanto el observador afecta, ¿no? Afecta lo que está observando, o sea, incluso solo con verlo. O sea, se producen intercambios de radiaciones, etcétera, etcétera. Pero eso no debe, digamos, no debe como desviarnos, ¿no? O sea, digamos, muchos científicos se han ido por ahí, ¿no? O sea, cuando fue la revolución de la física, a principios del siglo XX, pues ya muchos científicos estaban muy despistados, ¿no? O sea, científicos de los grandes, ¿no? O sea, los que descubrieron las partículas, etcétera. Y decían, no, pues ¿dónde está la materia? O sea, mientras más penetraban en el átomo, decían, pues ¿dónde quedó la materia? Entonces, ahí es donde entra la dialéctica. O sea, la dialéctica dice, no, pues, espérate, o sea, la materia está ahí. O sea, no es como que haya desaparecido, está ahí. Pero estás en un nivel donde la materia se manifiesta de otra manera. O sea, en el nivel subatómico pues, se manifiesta de otra manera que en el nivel, digamos, de nosotros o en el nivel cósmico. Entonces no hay que perder como los hilos, ¿no? Entonces entraba, por ejemplo, muchos eran idealistas. Por ejemplo, en el trabajo de Lenin del materialismo y empiriocriticismo, pues hay una crítica, por ejemplo, un físico famoso, ¿no? Se llamaba Ernst Mach. Entonces Ernst Mach ya era un idealista. Y entonces se agarraba de muchos desarrollos de la ciencia, de la física, para defender posiciones idealistas, pero pues decía Lenin, ¿no? Pues es que hay que remitirnos a la dialéctica de Marx y Engels. O sea, la materia no desaparece por el observador, ¿no? O sea, la materia sigue ahí, pero tiene distintos niveles, o sea, no ha surgido algo así de la nada, ¿no? O sea, la materia se va transformando a partir en el tiempo y en el espacio, y pues va cambiando y se va formando diferentes procesos. Nosotros en sentido estricto pues somos procesos, ¿no? Biológicos, físicos, químicos, pero no soy, pero los seres humanos, como individuos y como humanidad, pues, somos más, ¿no? O sea, más allá de los procesos físicos, químicos, pues tenemos movimiento pues, ya biológico, ¿no? Fisiológico, luego mental, luego social.
sea, vamos como por niveles, ¿no? De organización de la materia. Y eso es bien importante porque pues es reconocer, ¿no? Que todos estos niveles tienen sus leyes de funcionamiento, sus leyes de desarrollo. O sea, ¿no? Y pues extender una ley de un proceso a otro proceso pues es como difícil, ¿no? Por eso hay tantos problemas con la cuántica y con la mecánica clásica, etcétera. Por eso ya debe entrar como un poco la filosofía, debe entrar como a enhebrar toda esta trama, ¿no? De confusiones a veces teóricas entre los mismos científicos. Y es que los mismos científicos, pues hay unos que son materialistas, ¿no? Y otros que son idealistas. O sea, fuera del laboratorio, muchos científicos son idealistas. Eso no se puede negar, ¿no? Incluso tienen religión, es normal. O sea, realmente tienen una práctica social y han crecido dentro de ella. Pero pues en cuanto cruzan el umbral del laboratorio, pues se vuelven materialistas y están ahí trabajando hacen leyes, en símbolos, en procesos, etcétera. Pues es una paradoja, pero pues es así, o sea, no tiene mayor tema. Entonces, por eso a veces la opinión de un científico, pues también hay que verla filosóficamente, ¿no? O sea, no solo porque saliendo del laboratorio, un científico de opiniones, pues es que siempre está pensando de manera materialista. O sea, hay que ver que a veces los científicos pues, también traen su carga ideológica, ¿no? Propia, y la imprimen fuera del laboratorio. A lo mejor ese es un poco el problema de la expertitis, ¿no? O sea, considera que pues, fuera de un laboratorio un científico siempre da opiniones balanceadas, ¿no? Siempre es así. O sea, pueden ser de derecha, pueden ser religiosos, pueden ser lo que sea. O sea, ahí es donde también entra la dialéctica marxista. O sea, hay que valorar las opiniones pues en su dimensión, en su nivel de organización. Si un científico físico me está hablando de partículas, pues ahí hay algo, hay un tema. Pero si ya empiezan a hablar, por ejemplo, de procesos sociales, incluso no solo eso, sino procesos industriales, etcétera, pues ya entra, por ejemplo, el sesgo de clase o el sesgo personal. Entonces hay que tener precaución sobre esa parte. Y bueno, pues ese es un poco este contexto, ¿no? De la existencia de la materia y las dimensiones, ¿no? Los procesos de organización, y eso es lo que sostienen que, ¿no? O sea, y bueno, con el Marx, hay que recordar que no es un trabajo individual, ¿no? O sea, como la mayor parte de toda su obra, de Marx y Engels es una obra conjunta, ¿no? O sea, y ellos pues eran continuadores del materialismo filosófico, o materialismo, digamos, sí, en mi filosofía, después de los grandes procesos revolucionarios de la época burguesa. Entonces, al hacerlo así, ellos, sin embargo, pues están más bien en contra de la burguesía, ¿no? O sea, en su época, pues ya la burguesía no era tan materialista, ¿no? Ya había llegado a acuerdos con la religión. O sea, coexistían bien los elementos ideólogos y empresarios, convivían muy bien con la iglesia. Ya había mucho entendimiento. O sea, no era como en la gran revolución francesa, ¿no? Que había un choque brutal entre la ciencia, la filosofía y la religión burguesas. O sea, los filósofos de la Ilustración y todos estos eran perros materialistas, ¿no? Se enfrentaban con la religión y la criticaban y se burlaban de la iglesia, o sea, eso hay elementos de sobra, ¿no? Y eran muy brillantes. Pero pues ya con el tiempo, pues ya la burguesía ya había llegado como a ese acuerdo con la iglesia, o las iglesias, sobre todo las cristianas, ¿no? En el occidente de Europa, pero también un poco en el Oriente. Entonces tenemos esa situación en el contexto filosófico. Pero hay que tener en cuenta que Marx y Engels están definiendo el materialismo. O sea, por eso decía Engels, es el átomo, ¿no? El que crea el materialismo. O sea, el átomo crea el materialismo y es la fuente. O sea, en realidad esa es la fuente del materialismo moderno. O sea, la corroboración de la existencia del átomo. Y es así, o sea, todos estos desarrollos no hay que verlos como hostiles o diferentes a la dialéctica. O sea, más bien el plan de Engels sí era un plan vastísimo, ¿no? O sea, su obra era, pues, intentar hacer así algo gigante. O sea, ir como revisando, ¿no? Todos los procesos químicos, biológicos, desde una óptica materialista y dialéctica. Entonces, sí, pero bueno, quedó, digamos, un poco ahí, concluso o no acabado, ¿no? Toda esa parte. Sin embargo, pues están los bloques, ¿no? Y esa parte del materialismo es importante. O sea, lo que dicen es esto, o sea, la cuestión es, nosotros consideramos a todos los desarrollos de la humanidad, el intelecto, el pensamiento, etcétera, son productos del desarrollo muy avanzado de la materia.
O sea, no son como creaciones, ¿no? De entidades externas a la materia. Son procesos de la misma naturaleza, procesos de la naturaleza, pero no iguales a otros procesos de la naturaleza. O sea, los procesos que hay en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no son iguales a los procesos de las piedras, ¿no? O sea, estamos hablando de tipos de materia muy, muy diferentes, o sea, con cualidades ya diferentes, o sea, que existen sobre una base material, pero tienen otra expresión. Entonces, hay que afirmar dentro del materialismo dialéctico esa parte, ¿no? Por un lado, que es materialismo, o sea, es la principio de que lo inicial es la materia. Mientras que el idealismo, por mucho que se adorne el idealismo siempre acaba partiendo de que hay algo ideal, una idea o una entidad sobrenatural, o sea que es como digamos el mundo duplicado, o sea, por un lado existe este mundo y de alguna manera en algún lugar existe otro mundo diferente con otras leyes. Se supone que ese mundo pues es el que engendra, ¿no? El pensamiento humano, o el alma o el espíritu. Entonces, esa parte es importante, ¿no? O sea, el materialismo afirma la unidad. O sea, esta es la materia, estamos aquí, pero somos formas muy avanzadas, muy elaboradas, y que de alguna manera contradecimos, ¿no? Los desarrollos anteriores. Por ejemplo, el cuerpo humano, los cuerpos vivos, pues no son tan termodinámicos, ¿no? O sea, consumimos la misma energía, pero nuestros procesos, por ejemplo, están estructurados de tal manera que nuestro metabolismo pues, como que se vuela, ¿no? Un poco las leyes de la termodinámica. O sea, nosotros tenemos procesos que son muy eficientes, mucho más eficientes que cualquier máquina que hayamos construido y que se realizan a muy baja temperatura. O sea, tenemos procesos químicos que se producen y que si se hicieran, digamos, en reactores, consumirían mucha más energía a temperaturas mucho más altas. Y nosotros andamos por los 35, 36 grados. Entonces, en teoría, esos procesos tendrían muy difícil. Pero tenemos, por ejemplo, mecanismos como los enzimáticos, que digamos puentean tenemos como puenteos de energía en nuestro metabolismo. Entonces hay que tener en cuenta que pues sí somos formas de materia tanto diferentes, ¿no? O sea, los procesos mentales, etcétera. Vamos un poco más allá. Pero bueno, esa es un poco la parte material. Luego la parte dialéctica, la transformación que les mencionaba. O sea, el cambio, permanente movimiento, desarrollo. O sea, la materia tiene esa flecha, ¿no? Hacia el desarrollo. Pero no quiere decir esto que sea un desarrollo lineal ¿no? y en ascenso siempre. O sea, hay retrocesos, hay caídas, hay toda clase de vicisitudes, ¿no? O sea, es un proceso histórico a fin de cuentas. O sea, no podemos decir que va a tener necesariamente un desenlace u otro, ¿no? Pues, está abierto, ¿no? O sea, lo que hay son las posibilidades. Y lo otro es cómo se materializan las posibilidades, pero la dialéctica es así. O sea, la afirmación de que la materia está en constante cambio y movimiento. Y que ese cambio de movimiento pues es a través de contrarios y pues se produce estos ascensos, evolución, revolución, o sea, cambios que pueden ser muy súbitos y de repente pues arrojan un producto, un proceso nuevo, o que se cortan y ya dejan de existir, o sea, digamos, puede ocurrir también, ¿no? Entonces, es un poco esa parte. La otra parte, quería mencionar es un poco, hay un video que también les recomiendo que vean. Ya revisamos en nuestro canal de Morena Socialista, un apartado de dialéctica de la naturaleza. Entonces ahí hicimos una revisión de algunos puntos. Les recomiendo que también si pueden ver este video antes del sábado, pues estaría bien, o sea, para que puedan complementar. Yo nada más retomaría de ese video este ejemplo, ¿no? Que les daba es un poco el movimiento de la dialéctica precisamente de la naturaleza. Y les daba el ejemplo ahí de la temperatura. O sea, por ejemplo, ponía que, por ejemplo, la temperatura, pues todos decimos fácilmente, ¿no? Agarramos un objeto cualquiera y decimos, pues esto está frío o está caliente, ¿no? Eso es natural, ¿no? O sea, nosotros tenemos sensores naturales, ¿no? De frío y calor en nuestro cuerpo. Entonces, si agarramos algo, cuando este objeto está más frío que nosotros, pues decimos está frío. Si está más caliente, pues decimos está caliente, ¿no? Si está muy caliente, pues, ni lo agarramos, ¿no? O sea, nos quema. Sea, tenemos ahí un montón de resortes y mecanismos. Entonces eso es sensorial.
Pero ¿qué pasa? Como en el proceso de la ciencia, pues es no solamente saber si un cuerpo está frío o está caliente, ¿no? Porque la temperatura corporal puede variar, aunque varíe poco, pero pues ese es un tema, ¿no? Porque si yo quiero hacer un proceso químico y solamente me quedo en, pues está frío o está caliente y lo hago solo con el tacto, pues no es así como que tan preciso, ¿no? O sea, llega alguien más y dice, pues a mí se me hace que está más frío. O sea, si son las diferencias de temperatura son muy cortas, muy, digamos, muy cerradas, pues va a haber discordia, no sé, quién está frío, está caliente, etcétera. Entonces ya hay un punto de divergencia. Entonces, ¿cómo resuelve un poco el tema de la ciencia? Dice, bueno, pues yo tengo algo, un objeto, voy a tomar un objeto que sufra una modificación cuantitativa cuando esté en contacto con algún objeto más caliente y otra con un objeto más frío. Entonces puede ser lo que conocemos como termómetros, ¿no? O sea, pongo un termómetro y cuando el objeto está más caliente, pues la escala empieza a subir. Si está más frío, empieza a bajar. Entonces ya tengo ahí un principio cuantitativo. Entonces de decir, pues puedo asignarle una escala, como hacemos en los termómetros, y decir, pues este objeto pues, está a tantos grados o a tantos grados. O sea, y podemos decir, pues está sobre una escala de 0 a 100, pues está a 0 a 100. Entonces ya se quita un poco esa, digamos, arbitrariedad, ¿no? De decir frío o caliente. O sea, ya más bien tengo una escala y de esa escala de grados, pues yo determino cuál es la temperatura. Pero ya digamos, la ciencia aún va más allá. Dice, ¿cuál es la razón de la temperatura? O sea, ya sé que hay variaciones y que estas son cuantitativas y se pueden, digamos, medir. Bueno, pues está la explicación atómico-molecular. O sea, lo que pasa es que un cuerpo caliente, lo que pasa es que las moléculas y átomos están en movimiento más, van vibrando con mayor velocidad. Y hay otras que están, otro cuerpo frío está vibrando pero a menos velocidad. Entonces, ya tengo una explicación que va más allá de lo visual, incluso más allá de lo cuantitativo, también una explicación del proceso, una explicación raíz del proceso. Entonces, la ciencia se mueve así, o sea, pasa de lo sensorial, pasa, digamos, a una escala, a una medición, y luego una interpretación ya del proceso, digamos, interior, ¿no? De los objetos. Entonces, eso produce conocimiento. O sea, ya no estoy, y cuando ya un científico piensa en frío o caliente, pues ya no solo piensa en su sensación, ¿no? Sino que ya está pensando en el nivel de movimiento de los átomos y moléculas. Y eso se puede cuantificar. O sea, hay leyes y hay ecuaciones para cuantificar esa cantidad de movimiento y determinar el nivel de energía de ese cuerpo. Entonces, de ahí salen, por ejemplo, hasta las leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, es ese movimiento el que interesa a la dialéctica de la naturaleza, o sea, el movimiento no conocer primero, tener solamente expresiones sensoriales y ya adentrarse en el proceso vivo, en el proceso vital de transformación. Entonces, ese ejemplo, digamos, pues de alguna manera puede ilustrar, ¿no? Lo que está ocurriendo dentro del proceso de conocimiento. Porque finalmente es eso, o sea, y además, incluso podríamos sumar otro, ¿no? O sea, después, ¿para qué me sirve eso? O sea, ¿de qué me sirve conocer la temperatura de los cuerpos o saber que esto representa un movimiento atómico molecular? Bueno, pues ahí viene ya la utilidad de este proceso en la química, ¿no? O sea, el conocer las temperaturas, por ejemplo, puede ayudar a determinar la cinética, ¿no? De las reacciones químicas, los procesos en los cuales se pueden favorecer o bloquear transformaciones de químicas en reactores, etcétera. O en física, pues puedo saber, no sé, por ejemplo, materiales, ¿no? Cómo van a funcionar bajo determinadas condiciones ambientales. Entonces el conocimiento no se queda ahí y ese movimiento a la producción es también un movimiento hacia más conocimiento, o sea, reforzar, complementar y comprender mejor el movimiento y comprender por lo tanto el movimiento de la materia y cómo funcionan los procesos. Entonces esa es, digamos, es otra parte importante, ¿no? O sea, no quedarse solamente como que el proceso científico y en general de conocimiento es un proceso contemplativo. O sea, a lo mejor un poco la educación, no solo en nuestros días, ¿no? De mucho tiempo atrás, se ha basado en eso, ¿no? En intentar poner
el proceso de conocimiento como solamente asimilar, ¿no? Ciertos conceptos y asimilar ciertas fórmulas y ciertas pues, ideas, ¿no? O interpretaciones. O sea, hay que comprender el proceso de conocimiento desde la dialéctica como un proceso dinámico, un proceso que va de no conocer al conocer algo nuevo, algo diferente, a interpretarlo, al analizarlo y reconstruirlo y después aprovecharlo para algo, digamos, entre comillas útil, pero bueno, podríamos decir industrial. O sea, poder aprovecharlo en términos industriales. Claro, hay mucho conocimiento que pues todavía no se obtiene, no se llega a ese nivel, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento teórico en academias, facultades que tarda tiempo, ¿no? En usarse. Pero ese, el hecho de que tarde tiempo en usarse, pues también es muchas veces sobre del capitalismo, ¿no? O sea, a veces se frenan invenciones y usos porque pues, no se quiere dejar de hacer rentable la tecnología vigente. Entonces, no se puede obsoletar, ¿no? Antes de sacarle todo el provecho. Pero bueno, ese es, digamos, un tema lateral. Lo que sí nos interesa es que en la dialéctica de la naturaleza los procesos existen independientemente del ser humano. O sea, el proceso está ahí. Entonces, el ser humano puede conocerlos. Hay que tener bien presente la cognoscibilidad del mundo. Eso es importante porque en el idealismo acabas en algo que no puedes conocer, porque finalmente está más allá. Hay líneas intermedias como la que mencionaban Kant y creo que hasta cierto punto Mach, que eran, pues sí se puede conocer el mundo, pero hasta cierto límite. O sea, llega un punto en que ya no puedes conocerlo. Entonces, eso es contrario a la dialéctica marxista, porque en la dialéctica marxista el mundo es cognoscible. Eso no quiere decir que lo conozcamos todo. O sea, no lo conocemos, hay muchas cosas que no conocemos, o sea, naturalmente. Pero no significa que no se puedan conocer con las herramientas y el trabajo apropiados, ¿no? En el momento indicado. El ser humano va desarrollando nuevos instrumentos de conocimiento, nuevas teorías, nuevas formas de aprender la realidad, nuevas interpretaciones. O sea, así lo ha hecho, desde incluso antes de los griegos, ¿no? Quizás desde los egipcios, mesopotámicos, empezó ese proceso. O sea, no es un proceso que se haya iniciado ayer, ¿no? O sea, es un proceso que el ser humano, incluso antes, ¿no? Cuando era un cazador-recolector, pues ya empezaba a buscar, ¿no? Explicaciones, por eso creo los a las religiones, ¿no? Entonces, ese proceso se va moviendo y alcanza ya formas científicas en la antigüedad y se va desarrollando. Pero la materia es cognoscible, o sea, se puede conocer, pero no significa que el conocimiento llegue inmediatamente, ¿no? O sea, es un proceso también que va cumpliendo etapas. Lo que no conocíamos ayer lo conocemos hoy. Lo que no conocían los griegos lo conocieron los franceses del siglo XVIII o los alemanes del siglo XIX o la mundialización del conocimiento, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de la conocida del mundo es importante en la dialéctica, no se puede, digamos, quedarse, ¿no? En los términos, por ejemplo, de un Kant, que Kant era un gran filósofo. Incluso Kant hizo avanzar mucho el materialismo, ¿no? Con esta doctrina de la formación del sistema solar. Y es curioso, ¿no? Esos tipo de contradicciones. Pero, pues, el materialismo como que zanja un poco esa parte de los prestigios de los grandes filósofos científicos y afirma la materialidad y la cognoscibilidad del mundo, o sea, el desarrollo dialéctico de la materia y el movimiento permanente, ¿no? En el tiempo y el espacio de la misma. Entonces, pues yo lo iría dejando ahí, para dar paso a algunas participaciones. De nuevo les recomiendo para revisar, bueno, si pueden revisar este video y también el otro que tenemos es también de dialéctica de la naturaleza, para pues podamos tener también buenas intervenciones el próximo sábado. Pues gracias. No sé si anda por ahí, Edgar.
Esperemos que no se haya caído la transmisión. No sé si me escuchan ustedes. Se le escucha, maestro. Sí, se le Sí. escucha y se le ve bien, sin problema. Muchas gracias. Sí. Sí, no sé si Edgar ande por ahí para continuamos y abramos una sesión de participaciones. Sí, se escuchó perfectamente toda la plática y quedé Perfecto. también, no Perfecto, sé, gracias. por ahí comentarios, pero pues ya que me estás escuchando, no sé si tengo yo el micrófono abierto para todos. Sí, claro. Esperamos un poco al compañero Edgar para que nos dé la palabra. Sí, adelante, abrimos una ronda de participaciones. ¿Quién se anota para participar? La idea no sean más de 5 minutos. Recuerden que el sábado está la sesión de participaciones donde pueden exponer hasta 10 minutos, pero la idea es que ya sean participaciones más preparadas. Por ahí tengo al compañero LCA y al compañero Alfredo para participar. Se van anotando, ahí van levantando la mano, por favor. Adelante, compañero LCA. Hola, buenas noches. Bueno, sí, bueno, se está hablando de dialéctica de la naturaleza. Y entonces me salen algunas preguntas. Voy a empezar de la última y luego toco la primera. Al final, la ciencia es un acto humanitario. O sea, si no hay humanidad, no hay interpretación de la ciencia. Y eso me lleva a ciertos márgenes, ¿no? De la propia ciencia. Y pienso que el conocimiento, porque el tema es el conocimiento, y creo que hay varios campos del conocimiento, ¿no? O sea, hay un conocimiento práctico que se hace, por ejemplo, en las ciencias. Te sales de las ciencias, por ejemplo, el científico, es una manera de conocer el mundo, ¿no? Pero igual que el obrero, que el albañil, y esa construcción, ¿no? Que nos lleva a diferentes tipos de construcciones. Y ahí yo metería el tema, por ejemplo, de la razón, como todo es humano, o sea, como la razón histórica que se va dando. A mí lo que me cuesta trabajo es cuando se habla de, que lo tocó una sola vez, tocó el tema de situación de clase o de lucha de clase. Entonces eso me lleva a pensar si hay una ciencia de clase. Bueno, quizá no es una ciencia de clase, sino tiene que ver con los campos del conocimiento y de la parte humana, ¿no? O sea, esto de que el motor de la historia es la lucha de clases, pues a mí me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Y para eso ahí me dicen cuando me pase los 5 minutos. Y el tema es el tema de la subjetividad, ¿no? Aquí el compañero lo nombró 2, 3 veces el tema de lo religioso, ¿no? Yo me formé en la religión y eso no se me quita. O sea, básicamente no se me quita, ¿no? Siempre voy a una tradición religiosa porque eso lo traigo dentro. De alguna manera creo que todos tenemos esa formación religiosa, no le decimos Dios, pero tiene que ver mucho con la subjetividad y mucho tiene que ver con el tema del conocimiento. O sea, a mí se me dieron herramientas y a través de esto, pues conozco, ¿no? Me hago una idea de las cosas, pero este conocimiento nunca es completo. Entonces el compañero lo afirma que nunca es completo, pero parece decir el compañero que no es completo y cuando habla de temas religiosos, él lo dice cuando dice nosotros como marxismo siempre podemos conocerlo todo. Bueno, pues dime quién conoce todo en la práctica, ¿no? Estamos abiertos siempre
a un devenir, porque el materialismo es así, ¿no? Este mismo tema de dialéctica de la naturaleza se interpretó en un momento histórico. Quizá ahora hay que interpretarlo en este momento, ¿no? Cómo cabe, qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo. O sea, al final el marxismo no es la totalidad. Y cuando hablamos de materialismo, pasa por el mismo término. Siempre vamos descubriendo la misma ciencia es histórica. Esos son algunos argumentos que me gustaría dar. Gracias. Muy bien, gracias, compañero. Sí tengo anotado al compañero, Alfredo. Adelante, compañero. Sí, ¿sí me escuchan ya? Sí, ahí está, adelante. Ok, pues yo sí trataré de ser muy breve. De antemano, pues una felicitación al compañero Gil, como siempre, muy interesantes opciones. Y aparte de interesantes, me parece que también toca temas como polémicos, como para buenos debates o ampliación de la misma charlas, ¿no? Pero por cuestiones de la dinámica que está llevando, pues, hay que ser breve. Yo más quisiera hacer una, una acotación al respecto. Cuando hablamos de ciencias, a estas alturas de la vida, en este siglo XXI, nada más hablan de dos tipos de ciencias: ciencias naturales y ciencias sociales. Punto. No hay más. No entra la religión para nada. Esto es otro tema que también mm, muy discutible. La ciencia tiene que ver nada más con lo que en algún momento se había dicho. Tres cosas: observación, comprobación y la realización de los hechos. Si no se comprueban esas hipótesis que se plantean en la investigación, se convierten en teoría, pero si se comprueban estas hipótesis, se convierten en leyes, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Las dos tienen sus métodos, porque se habla de diferentes cosas. En este sentido, creo que las ciencias sociales ya se tocó más el tema de las ciencias naturales por la cuestión de las circunstancias del tema, del calendario, del temario, y no sé si más adelante traten o más las ciencias sociales, en los también son temas muy amplios, muy amplios, muy discutibles. Y como final de esta participación, pues la ciencia, todos los científicos lo han dicho, las ciencias son perfectibles. Y esto es por el mismo avance de la humanidad, de la vida misma, en donde han cambiado muchas cosas. Lo que hace algunos años, décadas, tal vez siglos, era algo muy increíble, muy científico, que no se podía creer en otra cosa. Pues hoy vemos que no es un conocimiento obsoleto, es un conocimiento histórico y la base de lo que hoy sigue, no tanto experimentando, sino la misma sociedad es cambiante, la misma naturaleza ha sido muy cambiante por cuestiones de la misma vida, y es por eso que hay nuevas cosas, nuevos descubrimientos. Todas las teorías de algunos científicos no es que hayan sido rebasadas, sino fueron muy válidas en su tiempo. Y hoy en día la ciencia no se va a quedar quieta, los científicos no van a quedar quietos. Tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales hay movimientos, cambios y con todo respeto, mucho presupuesto para la investigación. Pero en la cuestión de la religión, yo nada más me resuelvo a la religión católica, que es la que más o menos conocemos. Pues ahí está, con los mismos conocimientos, con las mismas teorías, con las mismas prácticas de cómo se lleva a cabo su, su práctica de ejercer o de seguir adelante con esa religión. No tiene otro nombre más que esta religión. Las religiones, todas las religiones están enfocadas a un dios o varios dioses, pero no creo que hayan descubierto nuevas cosas. Lo que sí
¿no? Nuevas prácticas de cómo la llevan a cabo. Y creo que con eso sería mi participación, que pues son temas completamente amplios. Y pues le daremos la oportunidad a los demás compañeros que nos comenten y que nos compartan sus ideas sobre este tema. Gracias. Muy bien, gracias, compañero. Tengo anotado en la lista al compañero, Luis Enrique. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy a 9% de quedarme sin batería. Espero no quedarme a medias. Y como en escuelita hice unas anotaciones, me voy a dar la oportunidad de leerlo. Para mí el texto de la dialéctica y la naturaleza es un intento ambicioso por aplicar las leyes del materialismo dialéctico al ámbito de las ciencias naturales. Engels busca demostrar que los principios de la dialéctica desarrollados inicialmente en el contexto del análisis histórico y social también son aplicables a los fenómenos naturales. Aunque su obra representa una aportación significativa al pensamiento marxista, esta no está exenta de críticas que se han hecho a lo largo del tiempo tanto por sus fundamentos teóricos como metodológicos científicos. Y creo que tendría que ver con el tema de que efectivamente es un texto no terminado, ¿no? Propiamente dicho. Engels aborda la naturaleza desde una perspectiva que asume la universalidad de las leyes de la dialéctica. Sin embargo, esta extrapolación ha sido cuestionada por carecer de suficiente sustento empírico. Su enfoque plantea una visión determinista que en ocasiones fuerza fenómenos complejos en un marco teórico persistente, lo que puede llevar a una interpretación reduccionista de los procesos naturales. Por ejemplo, el intento de Engels de identificar las contradicciones dialécticas en la evolución o física tiende a reinterpretar fenómenos científicos con categorías filosóficas que no siempre resultan pertinentes. Esto puede dificultar el diálogo con científicos que operan desde paradigmas más estrictamente empíricos. En el momento en que Engels escribe esta obra, y eso lo debemos tener claro, los avances en ciencias naturales eran todavía incipientes en muchos aspectos. Por ello, algunas de sus afirmaciones reflejan las limitaciones del conocimiento de su tiempo. Por ejemplo, su comprensión de la termodinámica, la evolución biológica y la física moderna han sido superadas por los descubrimientos posteriores, como la teoría cuántica y la genética mendeliana, que no se ajustan fácilmente a las categorías dialécticas propuestas por Engels. De alguna manera también la trilogía de videos que nos mandaron del Big Bang interpreta o toca parte de este tema, ¿no? Donde la evolución de la ciencia ha permitido analizar este texto de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista. Además, algunos críticos señalan que Engels no distingue claramente entre los conceptos científicos y las metáforas dialécticas. Esto puede llevar a confusiones sobre si la contradicción o el salto cualitativo son fenómenos científicos reales o simplemente herramientas retóricas. La insistencia de Engels en encontrar la dialéctica en toda manifestación natural puede interpretarse como un sesgo ideológico. Y aquí el tema de la ideología en la ciencia que abordábamos, ¿no? En lugar de permitir que los fenómenos naturales sean explicados en sus propios términos, su marco teórico parece imponer una estructura externa a la realidad. Esto no solo limita la objetividad del análisis, sino que también podría ser considerado un intento de validar retrospectivamente el materialismo histórico a partir de la naturaleza, lo cual podría verse como una inversión metodológica. Y finalmente, a pesar de las críticas anteriores, considero que la dialéctica de la naturaleza tiene un valor innegable como ejercicio filosófico. Engels invita a reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la filosofía y la sociedad, un tema que sigue siendo relevante en nuestros días. Por eso estamos estudiando el marxismo nuevamente, ¿no? Su propuesta de que el pensamiento dialéctico puede enriquecer el análisis científico no debe descartarse por completo, pero se necesita ser matizada y actualizada a la luz de los desarrollos científicos modernos. Esa sería mi participación y un poco la crítica de la lectura del texto. Gracias, compañeros. Muy bien, gracias, compañero, Luis Enrique. Sigue el compañero Giap, compañero Salvador. Sí, buenas noches, maestros. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, yo, yo me voy a ocupar de las primeras 3 páginas. Son textos que tengo que leer como 2 o 3 veces, pero sí
sí me, sí tienen gran contenido. Eh, Estas primeras tres páginas son fundamentales, creo yo. Bueno, en la siguiente sesión seguramente voy a poner un poco más, pero creo que son importantes porque creo que junto a estas grandes investigaciones que se dan en una época determinada, aquí lo señala el filósofo Engels pues en el siglo XV, ¿no? Siglo XV. Creo que es a partir de la segunda mitad, pero pues es toda esa época en la que incluso él menciona que es precisamente saliendo del feudalismo. Entonces, muchos de estos libros, de sus textos también se ocupan de estos cambios políticos, porque traen aparejados otras luchas, ¿no? Los conflictos entre los reyes, los nobles, este, los monarcas, y al mismo tiempo el, trae consigo los cambios también de la tecnología, ¿no? Entonces esto creo que es muy importante porque, pues, cita, o sea, todas estas investigaciones de estos hombres que no solo fueron en el campo puramente, digamos, científico, o bien muchos de estos hombres, además de ser pintores, dice, como Leonardo da Vinci, este, aquí menciona a otro, Leonardo, Alberto Duero, Maquiavelo incluso, son hombres que contribuyeron con sus conocimientos en esta época que él que está describiendo, ¿no? Y que dieron también eh, lugar a las revoluciones del siglo XVIII. Pero que también dice que las aportaciones de estos grandes hombres este, significaron, menciona a Copérnico, menciona a Miguel de Servet, que fueron hombres que fueron también perseguidos o fueron también, estuvieron en la lupa de las instituciones, eh, digamos, de la Santa Inquisición, ¿no? Este, tanto católica como también protestante en su momento, y que pues, no fueron cualquier tipo de conocimientos, ¿no? Sino que se salieron cierto oscurantismo, ¿no? Que se sabe que significó el feudalismo, pero y luego también más adelante dice que este conocimiento en cierto modo también se estancó, como que ya no querían seguir investigando. Creo que se destacó en la época de Newton y ya no querían seguir profundizando más, o como que ya esas cuestiones ya fijas, ya investigadas, ya no, ya se crea, ya se descubrieron y ya son permanentes, y ya como que las daban, que a partir de entonces ya era una ciencia que así fue, se estableció, creada por un impulso divino, mencionan algunos, y a partir de entonces ya todo era permanente. O sea, era una especie de ciencia que estaba todavía en evolución. Bueno, esos son algunos aspectos que yo, yo me percaté de esas primeras páginas, y bueno, hasta ahí la dejo. Buenas noches a todos.
Bien, gracias compañeros. Sigue Ox, bueno, la compañera Dulce. Sí, sí, buenas noches a todos. Sí, lo que pasa es que no sé por qué, no puedo cambiarle ahí cómo aparezco. Ok, adelante. Sí, bueno, buenas noches a todos. Felicitar al ponente. Bueno, voy a ser breve porque ya quedan pocos minutos, pero bueno, lo que me provocó esta lectura es pensar que este materialismo histórico es una forma como de entender es una forma de explicar nuestra realidad material en la que vivimos, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí, por qué, cuál es como la causa. Sin embargo, me parece que este materialismo dialéctico cae un poco, quizás mucho en el absolutismo, pues ya que la ciencia en general aspira a un pensamiento complejo, integral, que combine lo ideológico y lo material para explicar esta realidad, ¿no? Al final del día somos sujetos que somos atravesados por nuestras subjetividades, como ya lo mencionaba otro compañero, y traemos una carga ideológica desde que nacemos hasta que morimos, que siempre va a estar presente. Entonces, en el momento de tratar de dar esta explicación o el momento de por qué vivimos como vivimos, o inclusive en el desarrollo de la misma ciencia, siempre va a estar, siempre vamos a estar, somos sujetos atravesados por estas subjetividades que al final del día pienso que Marx, con su lucha de clases, pues también pensaba en una utopía, y esa utopía pues es una subjetividad, ¿no? Es como es lo que aspiramos a llegar. Entonces, sí, bueno, sería como mi comentario en general. Gracias. Muy bien, gracias compañera. Pues ya no hay ahorita más compañeros anotados. Si quieren regresamos con Gil para ver si puede responder mientras. Ahorita las participaciones que hicieron. A ver, Gil, por ahí. Regresamos contigo. Ujú, sí, Ok, tengo unos comentarios, ¿no? Ahí breves. Sí, la primera, la lucha de clases y la cuestión de ciencia burguesa, ciencia proletaria, ¿no? Siempre está como mucho esa parte. Bueno, no hay una, o sea, cuando se habla de ciencia burguesa no se habla como que los preceptos o los conceptos sean en sí mismos burgueses, ¿no? Sino que la práctica de esa ciencia está envuelta en la maquinaria, ¿no? De la economía y la política burguesas. O sea, finalmente los científicos hacen una práctica social, no solamente es una práctica puramente científica, ¿no? O sea, sus productos están enmarcados en un entramado económico, académico, profesional, y pues digamos, se deben a él, ¿no? Y antes de, digamos, los desarrollos materialistas de Marx y Engels, pues la ciencia estaba sí, muy imbricada, ¿no? Todavía más imbricada. Ya después de las grandes revoluciones del siglo XIX y XX, pues hasta cierto punto se escindió, ¿no? Una academia ya más científica, un poco más alejada, ¿no? De esa parte. Y vuelve a eso, ¿no? O sea, vuelve un poco a eso. No significa que la ciencia burguesa no haya generado conocimiento, o la ciencia en general, o la ciencia enmarcada en el entorno burgués haya creado conocimiento. De hecho, pues es la que ha generado, ¿no? Una gran cantidad de conocimiento. O sea, ciencia proletaria en ese sentido, por ejemplo, la Unión Soviética, o los países socialistas, pues no es que sea con principios fundamentales diferentes, ¿no? O que genere otro tipo de conceptos. Pero finalmente estas prácticas pues se enfocan en determinadas sociedades, ¿no? Buscan determinados objetivos, buscan crear determinados conjuntos de productos, buscan dar respuesta a los planteamientos de determinados órdenes de clase. Entonces, por eso solo en ese sentido se habla de ciencia, ¿no? Proletaria o socialista o como capitalista o lo que sea. Pero sí, obviamente hay una cuestión científica en general, ¿no? O sea, si vemos a través no solo de esta época, sino hacia atrás, pues podemos ver cómo se va ese hilo, ¿no? A veces medio discontinuo de conocimiento que atraviesa muchas sociedades de clases diferentes. Entonces, y bueno, pues el materialismo como, bueno, es particular, ¿no? El materialismo como determinismo, ¿no? O como un determinismo absoluto.
Bueno, sí hay un materialismo determinista y casi absoluto, ¿no? Que era el mecanicista, el materialismo que les mencionaba, ¿no? De los siglos XVIII, principios del XIX. Decía, este materialismo pues era muy estricto en ese sentido, ¿no? O sea, hay leyes y estas leyes se cumplen, ¿no? Y estas leyes, con estas leyes se puede determinar todo lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? De Arquímedes, entonces, digo, el más antiguo, ¿no? Pero más o menos allá en ese principio, ¿no? De que, o sea, conociendo una ley se puede determinar qué iba a pasar, ¿no? A través de todo el tiempo. O sea, una ley física, por ejemplo, permitía determinar todo el movimiento de los astros a lo largo de toda la historia. Y pues el determinismo marxista o materialista dialéctico, pues no contempla eso, ¿no? O sea, como precisamente se trata de que el mundo está en constante movimiento y surgen nuevas formas de movimiento, pues no se puede afirmar un determinismo absoluto, ¿no? Sino precisamente un determinismo dialéctico, o sea, como la confluencia de muchas leyes y muchas formas de movimiento y demás, por eso no es como procesos sencillos, ¿no? O sea, son procesos muy complejos y elaborados. De ahí que, por ejemplo, las leyes de la dialéctica, en el materialismo dialéctico, pues, por ejemplo, el capital, que solo es una parte, ¿no? También hay que entender que la obra de Marx, la obra económica de Marx, no significa que determine toda la sociedad burguesa. Su plan era mucho más amplio, o sea, el capital, digamos, es la economía crítica de la economía política, la parte, digamos, los fundamentos, la infraestructura de la sociedad. El plan de Marx, por ejemplo, era elaborar, ¿no? También la parte de la ideología, la parte de la jurisprudencia, el Estado, o sea, muchas de esas cosas. Y pues no le dio tiempo, obviamente. Era una labor como que titánica, ¿no? Dejó muchas notas, muchas obras paralelas, estudios, etcétera, pero no el nivel de elaboración del capital. Pues por ese lado, ¿no? O sea, que no hay que entender el determinismo marxista o materialista dialéctico con el determinismo mecanicista, ¿no? De los materialistas anteriores. Es otra cosa. Porque, digamos, también era un poco la euforia, ¿no? De la ciencia, ¿no? Del siglo XVIII. Las luces y todo esto eran, también había una efervescencia, ¿no? Una confianza infinita en la ciencia, ¿no? Que iba a resolver todo y que iba a arrojar todo el ser humano. La realidad es que pues, se necesitaba más, ¿no? O sea, la ciencia pues, es una fuerza poderosa, pero precisamente por eso llegó el marxismo, ¿no? O sea, porque precisamente es como reconocer esa parte, ¿no? De que los desarrollos científicos llevados hacia el extremo, pues van por otro lado, ¿no? O sea, se vuelven mecanicistas. Y hay que reconocer precisamente la dialéctica, los procesos naturales. La otra es, sí, pues las críticas a Engels pues, continuarán y mientras y van a aumentar conforme se conozca más su obra, ¿no? La obra, no publicada, o publicada mucho después de su muerte, de él y de Marx. Actualizar la dialéctica de la naturaleza, pues sí era una tarea, ¿no? De muchos filósofos, ¿no? Especialistas y demás. Digo, él, como se escribió en 1875, muchísimos desarrollos, pues ni siquiera los pudo haber conocido. Más bien el plan era, digamos, probar, ¿no? Esa parte o elaborar con lo que ya existían, que tampoco era tan poquito, ¿no? O sea, dentro de la ciencia del siglo XIX, en algunas partes pues, ya está sentada en bases más o menos firmes, ¿no? O sea, ya hay el reconocimiento, el conocimiento científico de varios procesos, o por lo menos en sus embriones, ¿no? De la que estaban apenas creciendo en ese. Entonces, Marx y Engels, pues como hombres de su época, pues, se proponen, ¿no? Elaborar sobre el conocimiento que ya existe. Ya no tiene sentido especular, ¿no? Sobre el conocimiento futuro, pero sí, a partir de esos pocos fundamentos, o muchos, los que había, pues precisamente elaborar, ¿no? O sea, la parte de la dialéctica y a lo mejor lo más fundamental no son solamente ejemplos, ¿no? O cosas aisladas, sino esta visión que les mencionaba, ¿no? O sea, la conocibilidad del mundo, de la materialidad del mundo, la existencia del movimiento en el tiempo y en el espacio como formas de la materia. Entonces, el reconocimiento a los filósofos antiguos, a la dialéctica de Hegel, a los desarrollos de Feuerbach, a los desarrollos de Kant, etcétera.
Pues hay como que cosas sí, pues, se debe hacer siempre una lectura crítica, ¿no? No tiene sentido tratar de asimilar una lectura y menos de una época anterior, pues así como a pie juntillas, ¿no? No tiene caso. Hay un desarrollo posterior que también pues recomendaría estudiar, que ya es en la época de la revolución de la física, ¿no? Que es presente materialismo y empiriocriticismo de Lenin. O sea, ahí Lenin se enfrenta a los empiriocriticistas, o sea, los seguidores de Ernst Mach, y digamos, eran seguidores ya un poco pasados de tiempo de Kant. Entonces es una polémica entre Lenin y estos seguidores de Mach y de Kant. Y cosa curiosa, esos seguidores con los que él polemiza eran bolcheviques. O sea, eran un ala del partido bolchevique que estaba llevando la filosofía materialista y dialéctica hacia ese lado de Kant. Entonces, Lenin contesta con esta obra. Entonces, en esa obra, Lenin ya hace referencia a varios de los descubrimientos de la física. O sea, no diría que esta es una otra dialéctica de la naturaleza o que es continuación, etcétera, pero digamos, es un desarrollo materialista y dialéctico ya en la época de esa revolución de la física. Entonces, o sea, digamos, sería otro salto. Y así podrían irse buscando, ¿no? Algunos otros temas aislados, pero yo recomendaría también ese materialismo y empiricismo, que es una obra, pues sí, bastante interesante para desarrollar esa parte de los desarrollos un poco más recientes. Y la lucha de clases, ¿no? Entonces, pues es que la lucha de clases está ahí. La lucha de las clases y la lucha de clases no empezaron con el marxismo, son desarrollos anteriores, pero pues se han verificado su existencia una y otra vez. O sea, por más que queramos ver que, o sea, sí compartimos muchas cosas con los Slims, ¿no? Con los Besos, con los Azcárraga, o sea, somos humanos como ellos, ¿no? O sea, sudamos igual, olemos mal igual, hacemos las mismas cosas en el baño, comemos, a lo mejor nos gustan más o menos las mismas cosas, o nos podría gustar lo que ellos comieran, ¿no? Ellos que comemos, pensamos con los mismos procesos químicos, físicos, lo que ustedes quieran, sí tenemos todas esas cosas en común con ellos. Lo que no tenemos es la propiedad del capital. O sea, por más que le busquemos a la lucha de clases, pues está ahí. O sea, el hecho es que ellos tienen que hacer lo necesario para mantener su dominio y seguir usufructuando lo que usufructúa, que es la propiedad de los medios de producción. Entonces, eso no se queda aislado, o sea, tiene efectos sobre el conjunto de la sociedad, porque entonces bajan, ¿no? O sea, hay estructuras políticas, administrativas, estatales que se crean para mantener ese dominio. Pero bueno, entonces, y la ciencia pues se ve un poco también, ¿no? Digamos, afectada, ¿no? Porque se ve orientada hacia ciertos fines. Pero bueno, yo dejaría ahí el comentario, no sé si hay algo más, pues continuamos. Pues muy bien, no sé si haya más participaciones ya para ir cerrando la sesión, no se alargue más. Y ya nos estaríamos viendo el próximo sábado en la sesión de participaciones. La idea es que puedan participar con alrededor de 8 o 10 minutos, un poquito más de participaciones elaboradas. La vez pasada hicimos las participaciones, ahorita les voy a enviar los resultados del sorteo, ahorita lo hice en una aplicación y ya se los envío. Ya están ahí los resultados de los dos ganadores del sorteo de la sesión pasada. Entonces, ahorita que termine esta sesión, se los mando por WhatsApp. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar eh, algo más aquí en esta sesión. Si no, entonces, Gil, ya regresamos contigo y cerramos. Sí, está bien. Entonces, pues sí, nada más, último comentario, pues sería mantener esta parte, ¿no? De la crítica pues sí, de la ciencia en general, pero sobre bases, ¿no? Son ciertas bases. Entonces, lo que hace Engels, pues es que nos ofrece un tipo de fundamento, ¿no? Que podemos estudiar con provecho
siempre y cuando no lo vemos como primero como una receta o después como una, pues algo que hay que combatir, ¿no? O sea, finalmente, a lo mejor 1875 es poco tiempo para una obra filosófica, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que los griegos escribieron hace 2400, 500 años. Y aún son motivo de controversia, ¿no? O sea, a veces nada más son pequeños fragmentos y pues eso crea mucho ruido, ¿no? En los círculos científicos, filosóficos, políticos. Entonces es pronto para decir que la obra de Engels se va a firmar o no, pero ciertamente lo que se puede ver es que pues, es un aporte, ¿no? La- a la discusión en general, y pues, en general la obra de Marx y Engels es así, o sea, y hay muchas cosas que no están aún publicadas, ¿no? Ni siquiera como muy conocidas y pues, están ahí esperando, ¿no? Para que no solo los marxistas, sino pues, todo aquel interesado, ¿no? En la teoría, la crítica, pues, ahora es que el conjunto, ¿no? de la obra pueda aportar nuevas ideas, nuevos pensamientos. Claro, eso digamos en términos generales, ¿no? El público como formación, etcétera. Ya como marxistas, pues hay que ver también el sentido revolucionario de la obra. O sea, los marxistas no pueden quedarse solamente en, pues ahí está muy interesante, ¿no? O sea, los marxistas sí tienen que llevarlo un tanto más allá, ¿no? O sea, darle el sentido revolucionario que Marx y Engels siempre le imprimieron a su obra. O sea, Marx y Engels no escribían como por, digamos, afán, ¿no? Digamos, erudito, ¿no? Académico. Muchos ni siquiera estaban en la academia. Sí, escribían sus obras en un sentido revolucionario, en un sentido materialista, dialéctico y revolucionario, ¿no? Que ellos buscaban la liberación del proletariado. O sea, eso era su objetivo, por más que luego les quieran ver otras cosas, ¿no? Tanto el Capital como la dialéctica de la naturaleza y otras obras pues, están enfocadas ahí, o sea, precisamente a dotar al proletariado de un arsenal teórico para su lucha de liberación. Entonces, pues no hay que perder de vista esta parte que le da sentido a las obras de Marx. Y pues ya creo que ya nada más ese sería mi comentario final. Pues gracias. Muy bien, compañeros, pues por si ya no hay más participación, entonces ya cerramos esta sesión. Nos estaríamos viendo el próximo sábado a las 10 de la mañana. Recuerden, tenemos el grupo de WhatsApp, ahí les compartí el enlace, toda la actividad del taller la coordinamos a través del grupo de WhatsApp, los links, ahí se los mandamos, las lecturas ahí también, y también ahí pueden comentar en el grupo de WhatsApp. Recuerden que para la constancia de participación de este taller hay que acreditar mínimo 4 asistencias de las 6 posibles sesiones. Entonces ahí todas las sesiones les estoy mandando la lista de asistencia para que puedan ir revisando cuánto tiempo, cuántas asistencias llevan. Recuerden que esos datos los tomamos del Zoom y el Zoom nos arroja cuántos minutos se conectaron. Entonces, para mínimo garantizar una asistencia válida, quedamos que son 30 minutos conectados mínimo para que sea una asistencia válida, ¿no? Y tienen que serlas directamente en el Zoom, 4 asistencias para la constancia. Entonces, si no hay nada más, pues nos vemos el próximo sábado para que en la sesión de participaciones, y ahí, recuerden, las participaciones serían de 8 o 10 minutos. Yo creo que 10 minutos la dejamos ahí. Pero esa es la idea, la idea del taller es que precisamente todos los compañeros puedan participar y desarrollar los temas. Entonces, pues ahorita también les mando los resultados del sorteo de los libros de la sesión pasada. Recuerden que de los compañeros que participaron el sábado, hicimos un sorteo y elegimos a 2 ganadores. Ahorita les mando el resultado y ya nos ponemos en contacto para ver cómo les hacemos llegar los libros. Entonces, pues concluimos con el día de hoy. Pues saludos, compañeros, buenas noches y nos vemos el próximo sábado en la 4.a sesión. Nos vemos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches, nos vemos el sábado. Buenas noches. Nos vemos.